Hola, muy buenas noches. Enrique, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Se oye muy bajito tu... Otra vez se oye bajito. A ver, ahí ya está mejor. ¿Qué sabes qué? Se No, lo yo sigo presté. escuchando bajo. No sé si los demás se escuchan bien. Ok, Yo, ok. yo lo Déjale escucho subo bien, un el poquito más volumen bajo, pero aquí, está bien. el volumen por acá. Ahí está. Ya Perfecto. creo que Probablemente ya el está. micrófono, si te lo acercas un Sí, poquito más. ya más acá. Ya lo tengo aquí adentro de la boca, mira. Perfecto. Ahora sí, ya se te escucha. Hola, buenas noches, doctora. Qué milagro. ¿Cómo está usted? Hola, ¿cómo está? Gusto escucharla. Anita, ¿verdad? Sí, Anita. doctora. Sí, qué bueno escuchar su voz. Ya conoceré Qué su bueno. cara en algún momento, Sí, ¿cierto? ya nos habíamos visto, Sí, doctora. Ya, sí, ya. sí. Ah, bueno, qué Bueno, bueno verla. pues, Qué bueno verla. Enrique, aquí están nuestras, asesoras y rectoras. Janaisy, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, buenas noches, Anita. Buenas noches, doctoras, rectoras, Buenas noches. Enrique, Hola. productores. Aquí, pues muchos ya me conocen, otros no. Soy parte del equipo Segmex y siempre estamos para atenderles. También les recordamos seguirnos en las redes sociales. Ya en YouTube tenemos una amplia gama de cursos y pláticas que les puede servir en todo este tema de las terapias complementarias. Más que nada, síganos, inviten a otros colegas y lo que requieran, aquí estamos todos para apoyarles. Gracias. Gracias. Roma, ¿qué tal? ¿Cómo Gracias. estás, Roma? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Doctora Silvia, buenas noches. Qué Hola, gusto buenas volver a noches. escucharla. Siempre Igualmente. tan interesantes los temas. Muchas Muchísimas gracias. gracias. Buenas Es noches que- a todos y pues de igual manera ponerme a sus órdenes. Estoy apoyando a Ciudad de México y cualquier cosa que necesiten con todo gusto. Vienen muchos cursos, vienen muchas cosas. Tenemos precios de pronto pago y tenemos plan de pagos por si necesitan. Entonces estamos para apoyarlos con todo gusto. Muchas gracias. Encantada. Muy Enrique, pues bien. ahora sí te toca la Muchas. labor que de costumbre. Muy bien. Buenas noches, doctora. Buenas noches a todos. Rectoras, muchas gracias por ese apoyo. Realmente están siempre al pendiente de todos los alumnos y todos los compañeros que se van integrando a este Centro de Estudios Complementarios México. Y pues bueno, el día de hoy está con nosotros la doctora en Ciencias Farmacéuticas, licenciada en Ciencias Pecuarias y Médica Veterinaria por la Universidad de Chile, Silvia Arrau Barra. Es también doctora en Ciencias Veterinarias Médicas por la Universidad de Chile. Cuenta con una extensa y rica experiencia, más de 20 años en la docencia,
de las ciencias farmacológicas en diferentes carreras en universidades de Chile, lo que ha permitido adquirir y profundizar conocimientos en el tema de la farmacología veterinaria, farmacología aplicada, fármacos veterinarios en farmacia comunitaria y farmacología del cannabis. Es profesora tutora de tesis de grado en diversas universidades de Chile, trabajo que ha sido reconocido como importante y exitoso para la formación profesional de diferentes estudiantes. Ha tenido una participación activa permanente en plataformas virtuales como VetPraxis, VetesWeb, VetCan Internacional y VECME, entre otras, dando charlas de farmacología aplicada y cannabis medicinal. Cuenta con diversos cursos y diplomados de alta especialización. Ha impartido infinidad de conferencias, congresos, seminarios y charlas en asociaciones, universidades, en foros nacionales e internacionales. Ha realizado publicaciones de artículos en revistas científicas, literarias o técnicas de carácter periódico, publicadas en los últimos 10 años como autora principal y coautora. Doctora, pues no nos queda más que agradecer de nuevo que esté participando con nosotros. Siempre que le solicitamos que nos apoye con alguna plática, muy entusiasta, siempre nos ofrece por lo menos 2, ¿verdad? Pero siempre está dispuesta con Sí. muchas actividades. Muchas gracias. Obviamente sabemos toda su carga de trabajo. Está en diferentes foros, como lo comenté, en VetCan es una ponente activa con muchísima información que, pues bueno, no nos queda más que agradecer que esté de nuevo con nosotros. Enrique, Muchas gracias, antes Enrique. de que iniciemos, Sí. no te presenté a ti, no dije que tú eras nuestro director del Bueno, área veterinaria. Una Muy disculpa, importante. nuestro muchas héroe. gracias. Ajá. También nos visitan desde Monterrey y León, Guanajuato, y nada más nos pusieron eso, pero varios nos pusieron buenas noches. Gracias, doctora, pues la pantalla y el micrófono es Perfecto, todo pues. suyo. Perfecto, muchas gracias. Partimos entonces. Bueno, esta es una charla técnica sobre cannabis medicinal. Especialmente me interesa, bueno, la parte conceptual es importante también, pero les voy a presentar algunos casos clínicos con los cuales yo he estado acompañando a sus tutores para que estos animalitos vayan saliendo adelante, y sobre todo en algunos casos ha sido también manejo compasivo del cannabis, en los casos en que han sido situaciones terminales, acompañándolos hasta el final para que efectivamente tengan un buen pasar y no tengan tanto dolor. Vamos a hablar al principio sobre conceptos generales de lo que son receptores, cannabinoides, algunas cosas también del punto de vista químico, de las quimiovariedades, que no está de más. Algunas personas quizás no son tan, digamos, cercanas al tema y les interesa saber, así que lo vamos a compartir también en ese sentido. Vamos a hablar también, tengo algún caso clínico por ahí, de cáncer de piel, más de uno, y finalmente el proyecto de investigación que estamos desarrollando en este momento, por lo tanto la información es más que nada un recuento bibliográfico de lo que es las enfermedades inflamatorias intestinales, y saber, importantísimo, tener conciencia de que el perro es un modelo de estudio de las enfermedades intestinales, específicamente, por ejemplo, la enfermedad de Crohn humana, ¿ya? Así que partamos con la diapo. Ahí está. Primero que nada, hablar en detalle con respecto a los extractos. Aquí una cosa importante que todos tenemos que aclarar. La gente en general habla de los aceites, ¿ya? Porque claro, porque el vehículo en el cual está el extracto, digamos, el principio activo que produce el efecto, o los extractos, que puede ser, digamos, más de un principio activo, están vehiculizados en aceite, en distintos tipos de aceite. Los humanos nosotros usamos aceites de maíz, hemos, digamos, incursionado en otras situaciones como aceite de almendra, aceite de coco, etcétera. Se fabrican una serie de aceites que son bastante puros y que al ser humano en general no le provocan problemas, pero que tampoco se pueden aplicar en los animales en forma, digamos, tan libremente. Se le ha asociado mucho a estos aminoácidos de ácidos grasos de cadena larga, pero a la vez también se ha discutido sobre el tema y se dice que en realidad no es tan importante el tema, pero bueno, ellos aceptan bastante bien el aceite yo uso generalmente, acá hay una línea farmacéutica, hay varias en realidad, pero ocupo específicamente 2 o 3 que están certificadas por nuestro Instituto de Salud Pública, que es la reglamentación que tenemos acá en Chile,
que son aceites que están, digamos, siendo trazables desde que se planta la plantita en un lugar específico que se llama Casa Blanca, que está cerca de donde yo vivo en Curacaví, y desde ahí se le hace toda la trazabilidad al suelo, los componentes del suelo, si está libre de tóxicos. Ustedes saben que la planta es una acumuladora de metales pesados y una acumuladora de sustancias tóxicas, ¿ya? De hecho, esta planta se usa muchas veces para limpiar terrenos. Así que, por lo tanto, tengan cuidado cuando ustedes compren aceites en internet. No es por hacer mala propaganda a las personas que están tratando de llevarse, digamos, de tener un sustento honrado de su vida, pero tengan cuidado porque no cualquier aceite es confiable. El aceite confiable es aquel aceite trazable, es el aceite que está siendo fabricado, está siendo extraído, está siendo concentrado, purificado y que está, digamos, libre de cualquier tóxico metal pesado disponible para que pueda ser, digamos, servir de tratamiento a seres humanos y animales y que no tengan reacciones adversas severas. Así que bueno, desde ese punto de vista, era importante que yo creo, tenía que decírselo, en general se habla de quimiovariedades, porque antiguamente uno hablaba de la cannabis sativa, de la cannabis índica, de la rudelaris y otras especies que en realidad hoy en día solamente interesa cannabis sativa con respecto a sus quimiovariedades. Vale decir, la planta que tiene en proporción los distintos tipos de cannabinoides en proporciones distintas, ¿ya? Entonces, las sustancias que nosotros le entregamos a nuestros animales, que son en realidad extractos, que esa es la palabra correcta, pueden verse clasificadas en 4 grandes grupos. Tengo entendido que puede haber una clasificación extra, pero básicamente son lo que se llama full espectro o espectro completo, donde están todos los compuestos de la planta, no solamente los cannabinoides, como por ejemplo vemos acá, ¿cierto? El cannabicromeno, el THC y su ácido, tenemos también acá el ácido del cannabidiol, ¿verdad? El cannabidiol, el cannabicromeno, la cannabiberina, etcétera, etcétera. Pero también acá nos faltan estos puntitos que están por aquí, que pueden ser fenoles, ácidos grasos, ciertos flavonoides, terpenos, que son muy importantes también para producir los efectos farmacológicos que produce el full espectro. De esto también se ha publicado muchísimo, porque resulta que hay algunos colegas que, por ejemplo, trabajan en cáncer específicamente o en convulsiones, que en vez de preferir, por ejemplo, el CBD aislado, ¿cierto? Que solamente el principio activo es cannabidiol, más el aceite que está siendo vehiculizado, por eso se llaman aceites, pero en realidad es un extracto vehiculizado, ¿cierto?, en una sustancia oleosa. Que estos colegas que prefieren muchas veces en algunas situaciones, especialmente en cáncer, este espectro completo, ¿ya? Al parecer, en los temas de convulsiones, por ejemplo, responden mucho mejor los pacientes. Pero ojo, cuidado, yo cuando recibo un paciente, lo que hago siempre es medir, por lo menos pedir los exámenes básicos. Me interesa saber cómo está metabolizando, biotransformando su hígado, cómo está excretando sus riñones, cómo está eliminando las sustancias tóxicas. Me interesa muchísimo también toda la serie roja, la serie blanca, para poder saber la situación en que ese paciente, aparte de lo que lo pueda aquejar, ¿verdad? Que puede ser una osteoporosis crónica, puede ser un cáncer en caso extremo, puede ser un problema conductual, puede ser un problema de, qué sé yo, no sé, de problemas de piel, te fijas, etcétera. Hay una serie de aplicaciones, ese paciente y su organismo sea capaz de recibir el fármaco, porque en realidad es un fármaco, en las mejores condiciones y va a ser capaz de metabolizarlo, ¿cierto? Bueno, obviamente que va a ser el efecto farmacológico, metabolizarlo y excretarlo, y no va a tener problemas en ese sentido de reacciones adversas. Después tenemos un espectro amplio que también se llama Broad Spectrum, que tiene todos los cannabinoides, más los terpenos, los ácidos grasos, los flavonoides, pero no tiene el THC, ¿ya? Este THC que siempre ha constituido un problema porque resulta que el pobrecito THC, siendo tan benéfico para muchas patologías, sin embargo, tiene un tremendo prestigio que muchas veces es desconocido y la ignorancia ayuda también muchísimo a tener este tipo de, ¿cierto?, de situaciones anticipadas, a hacer argumentos que no son muchas veces válidos. THC generalmente asociado a CBD es una combinación fantástica frente a varias situaciones. Y después tenemos también el que se llama terpsolate, que en otras partes del mundo, ¿verdad?, donde se aísla, por ejemplo, CBD, más CBD puro, más, por ejemplo, esto, pero que lleva terpenos, ácidos grasos, flavonoides, etcétera. Que también es interesante porque muchas veces se ha hablado de que los cannabinoides sumados a terpenos, sumados a flavonoides, sumados a ácidos grasos, etcétera, tiene también un comportamiento mucho más activo en nuestros pacientes.
¿ya? Entonces, acuérdense, estos son extractos, ¿ya? Que están en base a las quimiovariedades, ¿verdad? Donde la planta, a partir del momento en que se cultiva, ¿cierto? La planta se recolecta bajo ciertas condiciones de buenas, digamos, de buenas prácticas, como se hacen siempre, ¿verdad? Las normas GMP. Y en ese sentido se mantiene en lugares donde se va a secar, bajo muy buenas condiciones, temperatura controlada, presión, etcétera, etcétera. Finalmente se lleva a los lugares donde va a ser extraído, ¿verdad? Y concentrado al principio activo, pero obviamente que depende también la planta qué porcentaje tenga de cada uno de estos compuestos, es justamente el extracto que yo voy a fabricar, ¿ya? Bueno, entonces, el sistema endocannabinoide es en realidad, incluso hoy en día yo he estado leyendo, porque en realidad la cantidad de cosas que hay que leer para poder mantenerse al día hoy en día es realmente impresionante. Incluso hoy día se planteaba que efectivamente cuando uno tiene su sistema endocannabinoide estabilizado, todo el organismo en general está funcionando como un relojito. Y cuando el sistema endocannabinoide está en situaciones, ¿cierto?, de desequilibrio en alguna parte del organismo, es cuando se producen patologías. Yo creo que de aquí a 100 años, que ya no va a estar ninguno de nosotros, que yo voy a ser probablemente la primera que se vaya por mi edad, hay mucha gente joven que está seguramente escuchándome, pero de aquí a 100 años esto va a cambiar diametralmente. O sea, se van a dar cuenta que ya en las universidades tienen que enseñar que existe una unión estrecha en todos los órganos con el sistema endocannabinoide. Sistema nervioso central, digestivo, corazón, todo. Entonces no pueden dejar de enseñar en las universidades, ¿verdad? De qué se trata, cómo funciona, cómo se regula, por qué se desregula y cómo yo puedo también volver de nuevo al equilibrio. Entonces, si ustedes pueden ver acá lo que se plantea, esto es una terminal, ¿cierto? Hay una regulación reversa que le vamos a hablar también, pero en realidad hace muchos años que está siendo estudiado y así como a grosso modo se abre que existen 3 partes que la componen al sistema endocannabinoide, que se puede también abreviar como SEC. Por ejemplo, los ligandos endógenos. ¿Qué significa esto? Ligando endógeno significa sustancia química que se asemeja a un fármaco, pero que la produce el propio organismo. Un neurotransmisor, una enzima, una hormona, etcétera. Eso es un ligando, que va a hacer entonces efecto sobre un receptor, que estos receptores cannabinoides todos se caracterizan por ser receptores acoplados a proteína G. Por lo tanto, desde el punto de vista del, digamos, del desglose de esta palabra, significa que son receptores metabotrópicos. Entonces uno dice, ah, chupaya. Entonces, si son receptores metabotrópicos, obviamente que están ligados a control de metabolismo, ¿cierto? Porque esa es la esencia de los receptores GPCR, acoplado a proteína G. Por lo tanto, hay una adenilciclasa, hay una subunidad alfa-beta-gamma del receptor, hay aumento MP, disminución de GMP cíclico, etcétera. Todo lo que está relacionado con el receptor metabotrópico. Pero también tenemos enzimas, no solamente de degradación, tenemos enzimas sintéticas, vale decir, aquellas, ¿verdad?, que dentro de las terminales, la zona presináptica o postsináptica, están produciendo entonces sustancias como la anandamida, el 2-acilglicerol, que ustedes seguramente en alguna oportunidad quizás ya lo han escuchado. Y también aquellas que se encargan de degradar y de reciclar. ¿Se fijan? Por lo tanto, es un sistema de señalización lipídica. ¿Por qué? Porque todo esto parte del ácido araquidónico y en realidad están ligados con la COX, la COX-1, la COX-2, ¿ya? Entonces, todo esto es digamos, una gran malla que cumple funciones de regulación, como por ejemplo participa en el desarrollo neural, la función inmune, inflamación, reproducción, memoria, apetito, plasticidad sináptica, metabolismo energético, ansiedad, regulación del estrés, crecimiento óseo, sueño, vigilia. O sea, realmente es impresionante la cantidad de funciones y el compromiso que tiene este sistema. Bueno, nosotros tenemos acá, ¿cierto?, algunas investigaciones que se hicieron al principio porque hemos avanzado muchísimo. De hecho, hubo hace poco un congreso en Colombia acerca de cannabis, ¿cierto? Y se habló mucho sobre el manejo multimodal y sobre las últimas cosas porque ya se está haciendo mucha investigación en el área veterinaria, afortunadamente. Pero cuando se partió, por ejemplo, en el año 2010, se partió, digo yo, bueno, no son tantos años atrás, pero por ejemplo, este autor y ellos identificaron el receptor CB1 en las glándulas salivales de los perros. Por lo tanto, muchas veces probablemente algunas patologías, ¿verdad?, de inflamación, de infección, etcétera, estén relacionadas con la desregulación. Posteriormente, en el año 2012, también se detectó por inmunohistoquímica la presencia en los folículos pilosos del CB1. Entonces uno dice, bueno, cuando existe una dermatosis, que puede ser, no sé, una atopía, una situación de seborrea o infeccioso, algo tiene que haber ahí, ¿cierto?
Posteriormente, después también se detectó CB1 no solamente en piel en otro estudio, sino que también en hipocampo, sistema nervioso central. Y después, posteriormente, el 2015, por inmunohistoquímica, la localización de CB1 en embriones. Este estudio es muy interesante. Yo se lo recomiendo, búsquenlo, porque ahí en el fondo hace la caracterización histoquímica, digamos, la sobreexpresión de un animalito, por ejemplo, que tenía un canino de 30 días versus un animal geriátrico versus un animal adulto. Entonces ahí se ve toda la evolución, ¿verdad?, que presenta el organismo desde que es un animal muy jovencito, donde todos sus sistemas están inmaduros y por lo tanto estos receptores están levemente sobreexpresados cuando se les trata de detectar en situaciones, digamos, inflamatorias o normales. En un adulto ya tiene una expresión completa y en un animal senil, como siempre ocurre, animal muy jovencito, animal senil, la situación ya de desgaste del organismo, digamos, de años también de vida y de otro tipo de situaciones que puede haber vivido, también se nota incluso también menor cantidad de receptores, ¿verdad?, que están activos. Así que eso también se puede, digamos, relacionar con el proceso geriátrico, ¿ya? Y finalmente se expresó CB1 en la mayoría de las estructuras, el sistema nervioso central, periférico, oído interno, epitelio olfatorio, estructuras relacionadas y glándula tiroides. O sea, se fijan ustedes que en realidad la distribución de receptores a lo largo de todo el organismo. Bueno, acá tenemos un resumen de esta revista del Trends in Pharmacology Science, que en el fondo son, no sé, pues pequeños tips, un resumen de todo lo que se está haciendo ahora último, y se le ha atribuido muchas actividades con distintos tipos, ¿verdad?, de regulación enzimática, por ejemplo acá a nivel intestinal, ¿cierto? Un efecto antiprokinético, ¿ya? Entonces están hablando de receptor CB1 y también disminuir la FA. La FA es el resumen de una enzima que es muy importante, que tiene que ver con el metabolismo de cannabinoides. Por lo tanto, si nosotros logramos disminuir la enzima que metaboliza el cannabinoide, se fija que lo va a transformar en otras cosas, obviamente vamos a tener mayor cantidad de cannabinoide, por lo tanto vamos a favorecer el efecto antiprokinético que podría llevar quizás, no sé, a un cólico o a lo mejor a una diarrea en los casos de CB1, por decir algo muy general. Pues si ustedes se fijan, esto es bastante complejo. Y yo le puse una flechita aquí porque como vamos a hablar de efecto de cáncer antiproliferativo, los estudios que se han hecho, si ustedes se fijan aquí, la mayor cantidad, ¿cierto?, es precisamente de este principio activo, que es CBD. Casi prácticamente la mitad de los estudios, inmunosupresores, antiinflamatorios, estímulo del crecimiento óseo, analgésico, antiprotikinético, antisoriático, antidiabético, antibacteriano, antiemético, cáncer, antiisquémico, antiespasmódico, vasorelajante, neuroprotector, antipiléptico, antipsicótico y ansiolítico. Todo esto se le ha atribuido, y aquí nosotros tenemos una cantidad de paper, se van a volver locos. En realidad es para volverse locos. Y donde busquen en Pain, revista Pain, busquen en Frontiers of Veterinary Medicine. Es una revista de vanguardia donde en realidad hay una cantidad importantísima de evolución de este tema, si a alguien le interesa. Animal también es una revista muy interesante. Y si ustedes se fijan, todo el resto de la información que está hacia abajo, perdón, de este diagrama, podemos ver que entonces está distribuido en, por ejemplo, cannabivarin, ¿cierto?, en estímulo de hueso, el ácido THC antiproliferativo, ustedes se fijan, importante, el ácido de CBDA antiespasmódico, antiproliferativo, el cannabicromeno como un estimulante del crecimiento óseo, antibacteriano, antiproliferativo, ¿se fijan? Entonces, bueno, claro, este es el principio activo que más se ha estudiado, pero hoy en día yo te diría que el cannabigerol, por ejemplo, hoy en día ya es un potente antiestimulante, incluso digamos, se le adjudica capacidad antibacteriana, antiproliferativa. Y hay una excelente y muy grande, ¿cierto?, actividades de investigación en esa área. Entonces, si nosotros dijéramos desde el punto de vista farmacéutico, el CBD, obviamente, ¿verdad?, que fue uno de los primeros principios que se fue investigado, es muy interesante, ya que tiene una elevada actividad antioxidante, antiinflamatoria, antineoplásica, antiangiogénica. Y además también tiene un buen control, ¿cierto?, de las propiedades, ¿cómo se llama?, ansiolítico, antibiótico, antipiléptico, ¿ya? Pero también el THC
tiene también un papel muy, muy importante. Son incluso ambos, si nosotros asociamos CBD con THC, tienen una capacidad, ¿cierto?, de interaccionar con el SEC, con los receptores cannabinoides, ¿ya? Desde ese punto de vista, hay un concepto que hace muchos años atrás digamos, se lanzó a la publicación, que es el fondo efecto Entourage, ¿cierto?, que en el fondo es un efecto sinérgico que se describe entre las sustancias químicas que componen la planta, ¿cierto?, especialmente CBD y THC, que desde ese punto de vista fisiológico se ha descrito también que hay una muy buena regulación entre ambos. Por ejemplo, CBD regula THC, disminuye las reacciones adversas y por otro lado THC también potencia la capacidad de CBD, ¿ya? También entonces tenemos en este SEC, por supuesto, tenemos receptores cannabinoides, tenemos, ¿cierto?, tenemos enzimas, ¿ya? Tenemos endocannabinoides, tenemos fitocannabinoides. Se fijan que son conceptos distintos porque el fitocannabinoide es la sustancia que produce la planta, pero nosotros también producimos cannabinoides, ¿ya? Enzimas responsables de la síntesis y de degradación, por lo tanto es un sistema neuromodulador que juega un papel muy importante y que también nos permite a nosotros defendernos, ¿verdad? Y mantener un equilibrio hemostático frente a las amenazas que tiene el medio ambiente, ¿ya? Este estudio es bastante interesante, el Neuropsychopharmacology Review del año 2018. No necesariamente uno tiene que recurrir a los últimos papers porque hay algunos que son muy clásicos. En realidad, la imagen es bastante complicada, pero básicamente es lo siguiente. Acá se explica, ¿cierto?, la localización del SEC según el tipo de célula en el sistema nervioso central y potencialmente algunos fármacos que se pudieran desarrollar, ¿verdad?, para que actúen sobre los receptores endocannabinoides y reguladores del sistema endocannabinoide, ¿ya? Y básicamente entonces acá también están muy, muy marcados todo el sistema que es las enzimas, ¿verdad? Y toda la vía metabólica de estos endocannabinoides. No solamente las enzimas, por la clase de fármaco, eficacia, afinidad, sino que también por el compartimento, vale decir, el lugar donde va a actuar, el objetivo en cual está destinado el fármaco. ¿Se fija? Entonces, por eso se hace mucho énfasis en poder identificar exactamente dónde podemos encontrar el 2-AG, ¿verdad? Que es una sustancia endocannabinoide que se fue digamos, descubierta hace mucho tiempo atrás, que es el 2-araquidinoil glicerol, nosotros le llamamos 2-AG, que también tiene un dominio ABH6, que es importante, también tiene que ver con enzima hidrolasa. Tenemos también otro dominio de otra hidrolasa, tenemos acá la anandamida, que hace muchos años fue descubierta, la famosa molécula de la felicidad, ¿ya? La que produce, digamos, la sensación placentera, la anandamida. Y también tenemos la ubicación y la caracterización del receptor CB1, CB2, ¿verdad? Tenemos también la enzima diacilglicerol-lipasa. Tenemos también la A y la B, proteínas fijadoras que se llaman las FA, HA, ¿ya? Proteínas fijadoras, FAFBP. Esta enzima, esta proteína es muy importante porque resulta que le permite al cannabinoide ingresar a zonas que son muy, muy, muy hidrofóbicas. Por lo tanto, le permite, esta proteína es muy liposoluble. Acá tenemos la FA, que es una amida de ácido graso hidrolasa, ¿ya? Tenemos la MAGL, que es la monogliceril lipasa. Tenemos también enzimas sintéticas, etc. Entonces está todo esto caracterizado, incluso si ustedes se fijan también, nombran este receptor, que es el TRPV1, que va de 1 a 5, a 4, a 5 creo, que ha sido muy caracterizado en el ser humano, que pertenece a la subfamilia de receptores de, o sea, se llama esto potencial transitorio, que le llaman también receptores vaniloides, ¿ya? ¿Y por qué? Porque hay una gran relación en cuanto a lo que es dolor, por ejemplo, en lo que es sistema opioide, receptor vaniloide y sistema cannabinoide, ¿ya? Entonces, por eso también es muy, muy importante. Bueno, en este estudio también se habla, ¿verdad?, que, por ejemplo, la anandamida y el 2-AG, ¿verdad?, que es el 2-acilglicerol, se unen y ambos activan receptores CB1 y CB2, ¿ya? Las líneas discontinuas con flechas representan vías degradativas, estarían estas que están acá, ¿ya? Pero las líneas gruesas de color azul, por ejemplo, esta que está acá, ¿ya? O rojo, que son las que están aquí, ahí, acá, representan las vías principales de degradación de ambos cannabinoides, respectivamente, ¿ya?
Y la flecha inversa, en el fondo, es el objetivo de activación de cada uno de los receptores. Si ustedes se fijan acá, tenemos, por ejemplo, acá arriba, en una terminal CB1, se fija acá también está representado el receptor, típico receptor metabotrópico, porque tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dominios transmembrana. Tenemos el receptor vanilloide por acá, que está aquí, que está señalado, etcétera, ¿ya? Entonces, la fosfolipasa D también, que se menciona acá, selectiva, del NAPPLL. Esta enzima, la fosfatidiletalonamida, que está abreviada así, es una de las enzimas propuestas que se supone que sintetiza la anandamida. Y la MAGL, que es la monogliceril lipasa, ¿ya? Se supone que es la enzima que lo degrada, ¿ya? Ahora, existen también la ligazón con el ácido araquidónico y la vía de las COX, ¿se fijan? Por ejemplo, hay varias enzimas que entre ellas está la COX-1 y la COX-2 y la vía de la lipoxigenasa convierten el ácido araquidónico en lípidos bioactivos, ¿ya? Y la COX también convierte la anandamida en prostaglandina etalonamida, ¿ya? Y 2-AG en ésteres de glicerol. ¿Se fijan? Entonces, están las vías, ¿verdad? Inflamatorias, todo tiene que ver con toda la parte, digamos, sustancias lipídicas altamente ligadas. En esta parte es importantísimo que se siga investigando, porque tiene que ver con el control del dolor, de la inflamación, ¿ya? Y que es muy importante. Bueno, acá en el fondo lo que explica, ¿cierto? Acá tenemos una terminal, ¿cierto? Una presináptica, acá tenemos una zona postsináptica, acá tenemos el receptor CB1 transmembrana, el receptor CB2 en la zona presináptica. ¿Se fijan? Entonces acá tenemos los elementos precursores, glicerol más ácido araquidónico. Tenemos acá la enzima, ¿verdad? Que hace la degradación y lo transforma finalmente en 2-AG, ¿ya? Entonces, bueno, son sintetizados por la neurona tras la depolarización de las membranas, ¿cierto? Generalmente la depolarización es en la zona presináptica, pero hay que acordarse que el sistema endocannabinoide controla la postsináptica a la presináptica, ¿ya? Entonces, ¿qué ocurre? Se produce la depolarización de la membrana, aumentan los niveles de calcio. La síntesis de la endocannabinoide se produce a partir de fosfolípidos de membrana, obviamente que son los precursores, ¿verdad? Tras la hidrólisis enzimática, mediante estas enzimas que ya las habíamos mencionado, ¿verdad? Se liberan, por lo tanto, los dos principales endocannabinoides, que en el fondo, bueno, obviamente que hay otros, pero estos son los que son más estudiados. Acá tenemos el 2-AG, ¿cierto? Y acá tenemos la anandamida, ¿ya? A la zona pre o postsináptica. Si ustedes se fijan, eso también se puede producir arriba. En el espacio finalmente sináptico. Entonces, estas moléculas tienen un efecto local y es una biodisponibilidad muy corta, generalmente no se almacenan, sino que ellas son producidas a demanda, son rápidamente degradadas por las enzimas que le corresponden, ¿ya? Bien. Entonces, la regulación de ciertas funciones, que ya hace mucho tiempo que han sido estudiadas, la presencia de receptores CB1 en la epidérmica, como dijimos, el folículo piloso y las glándulas sebáceas. También se ha estudiado en perros, por ejemplo, hace muchos años atrás, desórdenes gastroesofágicos relacionados con desórdenes del sistema endocannabinoide. Y por último también hay algunos estudios en el área oftalmológica, donde se ha descubierto, por ejemplo, la activación de CB1 y CB2, que generaría un efecto hipotensor y neuroprotector a la vez. Por lo tanto, esta es una línea que obviamente va hacia el lado de lo que es glaucoma. En el sistema digestivo, que finalmente yo les voy a hablar algo así como más breve de la enfermedad inflamatoria, en realidad tiene una regulación importante, especialmente CB1. Ya tiene que ver con el esófago, ¿verdad? Con la actividad del esfínter, con la actividad de secreción del estómago, de daño del estómago, de inflamación de intestino, etc. Y CB2 tiene que ver también, dolor visceral, inflamación, etc. ¿Ya? Entonces, la regulación del sistema, ¿verdad? Intestinal, sistema nervioso, digamos, entérico, es muy importante la participación del sistema endocannabinoide. Bueno, acá simplemente un poco lo mismo, la vía sintética, ¿cierto? Que están las enzimas de degradación de síntesis, con receptores que están, digamos, siendo activados por la, ¿cómo se llama? Por estos elementos. Aquí les puse yo una lista de los receptores más estudiados, ¿ya? Tenemos, y son todos receptores metabotrópicos. Tenemos, por ejemplo, el GPR55, que en un tiempo atrás fue un receptor que fue estudiado como un receptor, digamos, huérfano, que se llamaban. En el fondo uno sabe que es receptor cannabinoide metabotrópico, pero no sabe la función. Hoy en día se le ha atribuido
también varias actividades. Tenemos GPR3, el 12, el 19, y acá tenemos la gran familia de los receptores vaniloides, que son muy importantes. TRPV1, 2, 3, 4, y el TRPVA1 y el TRPV8. ¿Ya? Entonces, aquí tenemos nosotros la ilustración de cómo funciona un receptor metabotrópico. Si ustedes se fijan, acá está el receptor con sus 7 dominios transmembrana, un loop que es extracelular y otro loop que es intracelular, que también tiene función importante. ¿Ya? Acá está la proteína G, que consta de la succinina alfa, beta, gamma, ¿verdad? Acá está la enzima, que es la adenilciclasa, que es importantísimo en la regulación de funciones metabólicas, esta enzima, ¿verdad? Que transforma finalmente frente a los cambios y la disociación del receptor metabotrópico en su unidad alfa, ¿cierto? Que es la que viaja hacia la enzima, transforma el ATP en ATP cíclico y ahí viene toda la cascada informativa para finalmente se produzca la respuesta celular, que puede ser el estímulo o la inhibición de una función biológica, ¿ya? Así como existe un GI o un GS, que sería inhibitorio o bien estimulador. En este caso, por ejemplo, que sería inhibitorio, donde la activación del receptor cannabinoide, ¿cierto?, promueve que la anilciclasa que está encima, que está acá, inhiba varios tipos celulares, acoplándose con la proteína G. ¿Ya? Y esto lleva a la disminución de los niveles de adenosín monofosfato, que sería AMP cíclico, ¿cierto? Y la proteína quinasa A, que estaría más hacia abajo en la cascada, ¿ya? Activaría, que puede estar asociada con, por ejemplo, neuronas que tienen que ver con dolor, nocicepción, sensibilidad frente al dolor, y otras proteínas que pueden estar relacionadas con el aumento intracelular del calcio, con IP3, que se llama inositol trifosfato, o diacilglicerol, el DAG, que finalmente producen la modulación de la neurotransmisor dolorosa, ¿ya? Este es el receptor vaniloide, se los presento. También el receptor metabotrópico, 1, 2, 3, 4, 5, 6, loops intramembrana. Esta es la membrana celular y el receptor tiene un loop interno y loops externos, ¿verdad? Externo e interno. Este receptor es muy importante porque existe un endocannabinoide que se llama PEA, que es palmitoil etalonamida, ¿ya? Que en forma naturales tiene un efecto antiinflamatorio y analgésico. Y tiene mucha afinidad con receptor TRPV1 y también con receptor CB1. Ambos receptores también están muchas veces ligados a actividades. Y es parte de un circuito de control homeostático basal del dolor y de la inflamación. Bueno, acá se habla de lo que es la regulación retrógrada de la terminal. Todas las terminales, la gran mayoría, la zona presináptica regula, ¿verdad?, la liberación del neurotransmisor a la zona postsináptica. En cambio acá es al revés. La postsináptica lo que hace es un efecto retrógrado hacia la presináptica para disminuir entonces la síntesis. Te fijas que en este caso sería anandamida y doacilglicerol. Si uno sigue la secuencia, se parece bastante a lo que está descrito acá. Por ejemplo, si partimos acá con 1, el potencial de acción obviamente viene a una neurona anterior, entonces se activa el potencial de acción. Aquí antes hay un evento que no está mencionado, que sería la apertura de canales de sodio, que produce la depolarización de la membrana y la apertura del calcio, ¿cierto? Y el calcio, por lo tanto, que es lo que permite y facilita que se sintetice, ¿verdad? Estos, ¿cómo se llama? Neurotransmisores, pero también acá, si ustedes se fijan, está también actuando todas las enzimas degradativas. Todo esto es un proceso bastante grande, pero ya en un paso posterior. Se libera entonces el neurotransmisor, ¿se fijan? Acá está el receptor CB1, este neurotransmisor pasa a la sinapsis, este sería el punto 3, ¿verdad? El punto 4 tenemos acá, que el neurotransmisor atraviesa, ¿verdad?, la zona postsináptica, y por lo tanto actúa sobre estos receptores que están en esta zona acá, ¿verdad? El 5 estaría acá abajo, donde el neurotransmisor regula hacia abajo, hacia arriba, perdón. Upregulation significa que hay mayor cantidad de receptores que están expuestos, ¿verdad? Aquí, al abrirse el canal de calcio, ¿ya? Y finalmente pasamos al 6 acá, el estímulo del calcio, ya estamos acá en la zona postsináptica, que lo que hace, estimula la síntesis de anandamida, ¿cierto? Y doacilglicerol, y finalmente este estímulo de grandes cantidades de neurotransmisor lo que hace es subir hacia arriba, y finalmente actúa, ¿cierto? Activa el receptor cannabinoide, pero también puede hacer este mismo efecto, disminuir, ¿verdad?, la liberación, y esta liberación de endocannabinoide se frena. Entonces aquí hay una regulación, ¿te fijas? Que en el fondo un poco es lo mismo de lo que está, digamos, acá. Si en el caso, por ejemplo, que nosotros tuviéramos una situación de control del dolor, ¿qué pasaría?
En este caso, ¿verdad? Se inhiben los canales de calcio y estimularía los canales de potasio. Y en ese caso entonces se produce la inhibición de neurotransmisores excitatorios y prodolor, que es por ejemplo glutamato. En este caso GABA también podría cumplir alguna función regulando la sinapsis excitatoria, ¿ya? Y por lo tanto disminuye, por lo tanto, el estímulo doloroso. Bueno, esto es un poco lo mismo, ¿cierto? Digamos, una explicación un poco, ¿cómo se llama? Bastante parecida, pero sin embargo acá, por ejemplo, hay una interacción no solamente con GABA, sino que también con serotonina, con glutamato, con dopamina, ¿se fija? Que también siendo, ¿cómo se llama?, controladas a través de la acción de estos receptores. Bueno, a lo largo de los años también se postuló que no solamente es sistema endocannabinoide, sino que también es un complejo mucho más grande y extenso, del cual todavía no conocemos todos sus elementos. Y por lo tanto se lanzó en ese momento, no hace mucho tiempo atrás, el concepto de endocannabinoidoma. Y hoy día también se habla de receptoma. ¿Qué significa receptoma? En el fondo es una unidad mucho mayor. Entonces acá, unos pocos años atrás, se hizo esta investigación que consistía en investigar, ¿cierto?, la interacción que pueda existir entre el receptor que tiene que ver, los tres receptores que tienen que ver con dolor, lo que le llamamos el gran triunvirato del sistema, ¿cierto?, del sistema cannabinoide, sistema opioide y todos los receptores de tipo vaniloide. Y se ha visto, entonces se ha hecho incluso algunos estímulos inmunohistoquímicos donde se han detectado activos actuando los tres receptores al mismo tiempo, ¿ya? Acá tenemos entonces que, por lo tanto, a lo largo de los años se han ido descubriendo una serie de elementos que son bastante, digamos, complejos. Por ejemplo, hablábamos de la FAP, pero existe la FAP-P1, la P3, la P5, ¿se te fija? Entonces, es un sistema molecular tremendamente complejo, ¿ya? ¿Qué es lo que dice en el abstract? Dice, ¿cierto?, que existe una gran cantidad de datos que ha ido creciendo, ¿ya?, a través de sugerir que existe una gran interacción del sistema cannabinoide-opioide y también a través de este potencial transitorio vaniloide, ¿ya? Y esta interacción puede ser bidireccional, ya sea excitatoria o inhibitoria, en los casos de la naturaleza aguda o crónica, y llevar ambos a un nivel, ¿cierto?, de molecular y funcional. Y por lo tanto, los procesos fisiológicos, así como por ejemplo dolor, percepción, están siendo también, digamos, controlados. La interacción de estos tres receptores que tienen que ver con dolor, por lo tanto, se reservan la importancia, ¿verdad?, y nuevas aplicaciones terapéuticas en el tratamiento del dolor crónico y la inflamación. Fija, entonces, este es un review muy interesante donde justamente se habla de lo que yo les estoy relatando, ¿ya? Ok, sigamos. Entonces, si nosotros estamos hablando de dolor, porque cuando hablamos de cáncer vamos a tener que hablar de dolor, en realidad se dice que existen tres tipos de distintos de dolor. En realidad, bueno, si uno se pone más fino y comienza a hacer un curso de tratamiento del dolor, es posible que pueda también clasificar otros, pero en grandes estímulos, en grandes, digamos, no sé, pero en grandes rasgos podemos decir que según el origen del estímulo, puede ser un dolor nociceptivo mecánico estructural, un dolor nociceptivo inflamatorio o un dolor neuropático periférico, por ejemplo, o central. Este dolor mecánico, ¿cierto?, estructural, se refiere a que se origina a partir de nociceptores sometidos a estímulos de alta intensidad. Un dolor demasiado intenso, por encima del umbral de la sensibilidad natural, ¿ya? Por ejemplo, yo, no sé, pues aplico la patita de un ratoncito en un laboratorio a una placa caliente, el hot plate, que en realidad es una prueba bastante cruel, pero se hace mucho, en una placa caliente que está a 42 grados. ¿Se fija? Entonces activa fibras del dolor, pero ya es un estímulo muy intenso. Existe también el dolor nociceptivo inflamatorio que se describe con se desencadena por una sensibilización de receptores periféricos por procesos inflamatorios, ¿ya? Que en este caso son estímulos de baja intensidad, generalmente por debajo del umbral de tolerabilidad, o incluso puede ser en caso de estímulos, digamos, espontáneos. Por ejemplo, si alguien tiene un brazo inflamado porque hay una inflamación fuerte por un golpe o una infección, basta tocarla, se fija, para que el animal o la persona vaya a sentir dolor. Y el dolor neuropático, que es el dolor que nos da dolor de cabeza periférico central, es la consecuencia de los nervios periféricos, ¿se fija? O el sistema nervioso central, que puede provocar la actividad normal, que ya sea en la desencadenación, en la fuente de los impulsos, y aquí no existe una correlación entre el estímulo o la calidad del estímulo y la sensación dolorosa provocada, porque existe acá un daño, ¿ya?
los, digamos, la parte periférica, ¿ya? O central. Bueno, entonces, aquí esta publicación también me gustó muchísimo. Este es un libro, en realidad, re interesante, donde habla del concepto de dolor. Entonces, plantea que existe una serie de estructuras que están conectando la zona periférica, ¿verdad? O incluso habla acá de la zona vascular, por ejemplo, el caso de un vasito sanguíneo, donde se libera, por ejemplo, óxido nítrico, vasoquinina, de todas las sustancias de tipo inflamatoria, ¿verdad? Que están siendo estimuladas por el foco donde existe edema. Acá están los receptores, ¿verdad? Receptores endocannabinoides, y por lo tanto en esta terminal, ¿verdad? Está también un receptor nociceptivo que está informando. El mastocito también hace su labor porque está liberando sustancias vasoactivas, serotonina, histamina, sustancia P, el gel, ¿cierto?, relacionado con la calcitonina, y por lo tanto, ¿qué es lo que hace? Que el receptor a su vez produzca otras moléculas, y finalmente toda esta información va a ser informada a través del asta dorsal a zonas superiores. Por lo tanto, estas fibras periféricas que pueden estar ubicadas en la zona periférica hacen la interfase química, porque aquí están moléculas, ¿cierto?, donde están las fibras, principalmente la fibra C, que es la responsable del dolor crónico. En realidad ese es el dolor, digamos, más largo, porque las fibras A son más bien responsables, las delta A, del dolor agudo, es el dolor cortito, el dolor inicial, pero el que persiste es el crónico. Transmite, por lo tanto, esta información a centros superiores, ¿ya? Por ejemplo, a raíz dorsal y más hacia arriba. Entonces, receptores periféricos, estímulos nocivos, inflamación, lesión tisular, va a generar información hasta el arco dorsal y de ahí hacia arriba, ¿se fijan? Por lo tanto, en la interfase química, digamos, local, esa información se va a transformar en una interfaz eléctrica para poder llegar a centros superiores. Bueno, entonces hoy en día, como se planteó, tengo entendido en el Congreso, en realidad lo que se hace hoy en día es un manejo multimodal. Y eso puede tener muchos conceptos de manejo multimodal. No solamente referirse a fármacos, por ejemplo, que están regulando todos los procesos de la nocicepción, como pues, por ejemplo, la transducción, el proceso en que se produce el daño, la transmisión hacia, digamos, la zona, por ejemplo, de la médula, bien, hasta dorsal, el ganglio, la raíz dorsal, hasta ventral, y finalmente llegar a una zona periférica, o si no, sigue hacia arriba, ¿verdad? Donde va a haber una percepción y una modulación desde la zona central. Y por lo tanto podemos usar, por ejemplo, lo que es periférico, antiinflamatorios no esteroidales, ¿verdad? Anestésicos, anestésicos locales, opioides, o bien ya entrar, por ejemplo, en sustancias más pesadas como la ketamina, otras sustancias que son también características de anticonvulsivantes, gabapentina, ¿te fijas? Ese tipo. Entonces, hoy en día no solamente se piensa en eso, sino que hay formas variables de controlar y hacer un manejo multimodal. Obviamente acá nosotros tenemos ya incorporado cannabinoides, ¿verdad?, en los tratamientos, pero podemos hacer, por ejemplo, terapias físicas, rehabilitación, fisioterapia, ¿cierto? Qué sé yo, estímulos eléctricos. Hay colegas que hacen acupuntura, la cantidad impresionante, ¿cierto?, de lo que se llama el concepto de rehabilitación integral de un paciente. Así que no solamente el manejo multimodal incluye, ¿verdad?, 23 horas. fármacos, ¿ya? Bueno, acá tenemos, por ejemplo, este paper que es bien interesante, que en el fondo habla del manejo multimodal de la anestesia, que en el fondo también tiene las mismas, digamos, características del manejo multimodal de una sustancia, de una situación crónica. ¿Qué es lo que dice acá? Bueno, acá se produce entonces el estímulo, liberación de ácido araquidónico, la actividad de la fosfolipasa A y la transformación, ¿cierto?, de el ácido araquidónico a través de la actividad de las COX en sustancias que se llaman prostaglandinas, ¿cierto? Los dos pasos, la PGH2 y la PGE, que es realmente la verdadera precursora de todas las prostaglandinas que nosotros conocemos, ¿verdad? Pero también tenemos la otra vía, que es la vía también, ¿cierto?, de la lipoxigenasa, y tenemos acá participación de sustancias que son también importantes de controlar dolor, ¿ya? Entonces, bueno, las noxas son distintas, ¿verdad? Que pueden ser estímulos térmicos, mecánicos o químicos que finalmente van a hacer que se produzca esta liberación del precursor inicial. Uno de los mediadores inflamatorios más importantes son las prostaglandinas, ¿cierto? Interleuquina, factor de necrosis tumoral, potasio, el gen de la calcitonina, la sustancia P. Ahora, por ejemplo, los AINES, ¿qué es lo que hacen en el fondo? Claro, hay una liberación central de prostaglandinas, ¿se fija? Pero el AINE en general tiene una actividad más bien, yo diría, periférica, ¿cierto? Bloqueamos principalmente COX-1 y COX-2.
COX-3 bloqueamos con qué, con paracetamol, ¿cierto? Dipirona, pero básicamente estamos hablando de estas dos, ya sea muy específico o digamos, diferenciado ambas, que pueden ser, por ejemplo, las últimas generaciones, que son los COX-IP. Pero en el fondo estamos haciendo ahí un tratamiento que es bastante parcializado del tema, que es mucho más, digamos, grande. Ahora, con lo que se sabe con respecto al cáncer, en el ser humano hay muchos estudios que se han hecho, donde también se han descrito receptores paniloides, CB1, CB2, moléculas importantes que se liberan también en el proceso inflamatorio, aumento, disminución, ¿cierto? Para producir y desencadenar apoptosis, viabilidad celular, etcétera. Por ejemplo, el cáncer de mamas, ¿verdad? Se describen también receptores que son importantes, disminuyendo la capacidad de unión, ¿verdad? Actúan a través de aumentando digamos, el estrés del retículo endoplásmico, por ejemplo, favoreciendo la autofagia, la apoptosis, etcétera. El cáncer de próstata, el cáncer colorectal, también han sido muy estudiados, CB1, CB2, vaniloide 3, GPR55. Acá apareció, ¿se fija? Este que no se sabía bien qué producía, bueno, está relacionado con cáncer colorectal, ¿ya? Y eso es importantísimo. Tenemos también los PPAR, el PPAR gamma. El PPAR gamma también es un receptor muy importante que ha sido también largamente estudiado, aunque también se ha descrito su capacidad de actuar sobre las situaciones de diabetes, ¿ya? Bueno, acá tenemos entonces en el fondo las vías de señalización, ¿verdad? De lo que es la periferia, todo el camino que se hace hasta arriba, ¿verdad? La señal dolorosa que tiene que ir viajando, ¿verdad? A través de las estructuras, ir activando los receptores cannabinoides, ¿verdad? Existen todo este camino, a través de todo el camino, desde la periferia hasta el centro, ¿verdad? Sistema nervioso central, corteza tálamo, ¿verdad? Donde se produce la modulación de la información, la presencia de estos receptores. Y por lo tanto, nosotros no podemos dejar de pensar, ¿verdad? Que finalmente cuando estamos pensando en controlar dolor, estamos pensando en interactuar a través no solamente de fármacos, sino que sustancias como esta que estoy ahora mencionando, que finalmente van a impactar sobre todas las vías, ascendente y descendente. Bueno, esto también se sabe hace muchos años, que la microglia, ¿cierto? Antiguamente se hablaba de que la microglia solamente era un tejido de sustentación, hoy en día se sabe que tiene mucha información y capacidad para regular eh, digamos, la homeostasis celular, no solamente mantenerla, sino que también la microglia participa en una variedad, ¿cierto?, de la liberación de moléculas, por ejemplo, junto con los mastocitos que también tienen un dolor muy, digamos, una relación muy importante con dolor, liberan una serie de mediadores capaces de inducir hipersensibilidad neuronal, crónica, sensibilización central y finalmente, ¿cierto?, tener un dolor neuropático. Entonces nosotros tenemos acá la presencia de ¿cierto?, de una microglia, ¿verdad?, que está participando en forma directa, un mastocito, ¿cierto?, y tenemos también una neurona, que en el fondo tenemos acá una red que es súper importante. Bueno, receptores cannabinoides que han sido descritas en el cáncer y también la participación del CBD ha sido bastante estudiado. Tenemos CBD con THC en conjunto, producen la reducción de radicales libres y activa la, digamos, cadena de las capasas. CB1 modula factores sobre la circulación, principalmente a nivel del sistema nervioso central y periférico. Esto también ha explicado mucho que existen algunos tumores, como por ejemplo los ependimomas, ¿cierto? Que muchas veces los seres humanos que han sido estudiados y han sido tratados con cannabinoides digamos, han respondido bastante bien. No solamente el sistema nervioso, glándulas, vasos, corazón, y participan directamente sobre la angiogénesis. CB2 está relacionada con la reducción de la inflamación y aliviar el dolor crónico en cáncer. Inhibe las citoquinas proinflamatorias y liberación también de sustancias antiinflamatorias. CBD, por ejemplo, disminuye la señal de percepción del dolor, captura la señal y traduce también la transducción a nociceptores. Bueno, acá tenemos en caso de piel, por ejemplo, ya que vamos a mostrar algunos casos de temas de cáncer de piel. Tenemos acá múltiples receptores que han sido identificados en el perro hace muchos años por Rinaldi Boari, ¿ya? Estructuras de la epidermis, dermis e hipodermis. Tenemos acá, por ejemplo, células inmunes dérmicas, como los melanocitos, se fijan acá, que tienen también receptores vaniloides. Tenemos también queratinocitos,
que están acá arriba, y acá están todos los TRP, más CB1 y CB2, células de Langerhans con receptores vaniloides, glándulas sebáceas, TRPV1, CB1, CB2, glándulas sudoríparas, ¿ya? Receptores vaniloides 1 a 4, ¿se fija? Entonces, ese estudio se hizo hace muchos años con inmunohistoquímica de 37 perros diagnosticados con mastocitoma cutáneo. Y por supuesto que donde las áreas donde estaba abarcando el tumor, estos receptores que están mencionados acá, que son los principales, TRPV1 a 4, el TRPMB y CB1 CB2 están sobreexpresados versus tejido sano de perro, ¿ya? Bueno, hasta ahí no sé si hay preguntas, porque esta última parte son mis casos clínicos, algunos que yo seleccioné, y algo sobre, no sé, ya estamos, no sé, muy avanzado la hora, no sé. Sí, hasta ahorita no hay preguntas, doctora. Ya, ¿continuamos entonces? Perfecto, claro que sí. Ya, sigamos. Bueno, este caso clínico es del Rocky, es un pastor alemán que en este momento ya no está en este plano, pero en ese momento cuando yo lo recibí, el perrito ya tenía una avanzada edad, digamos que en realidad un pastor alemán sabemos que en promedio no puede sobrevivir más allá de 12 años, es raro que un pastor alemán tenga mucho más que eso, ¿ya? Pero él presentaba muchos problemas, ¿ya? Aquí hay fotos, bueno, tengo unos videos que ustedes van a ver más adelante, tenía muchos problemas de tipo locomotor, había dolor y inflamación a nivel de codo, de carpo, de cadera, articulaciones, había también un compromiso de espondiloartrosis en las vértebras, rehusaba caminar, pasaba prácticamente echado, todo el día echado porque había mucho dolor, ¿me fijas? Caminaba incoordinado, tenía poca fuerza en sus patitas, había atrofia muscular bastante notoria en la zona muscular. Bueno, le hicimos análisis que obviamente yo se lo vamos a detallar. En realidad, en general, su análisis, bueno, siempre encontramos a esa edad un leve incremento en fosfatasa alcalina, por ejemplo. Bueno, también tenía un problema a nivel de plano nasal, ¿ya? Tenía en ambos, digamos, zonas fosas nasales, tenía lesiones ulceradas, algunas bastante profundas, con secreción, muy molesto porque prácticamente también muchas veces obliteraba los orificios nasales y le dificultaba poder hacer una buena respiración. Esto iba avanzando, prácticamente deteriorando su nariz, muy, muy avanzado. Hicimos una biopsia, finalmente se encontró con un carcinoma, ¿ya? Bueno, ¿qué es lo que hicimos nosotros? Partimos con 0,5 miligramos por kilo, con CBD puro, extracto CBD al 6%, de forma orotransmucosal y tópico, vale decir que la persona que estaba encargada hiciera un muy buen masaje de sus encías, favoreciendo también entonces y evitando el efecto de primer paso que se produce a través del hígado cuando uno se lo va a tomar, y entonces tenemos concentraciones plasmáticas mucho más altas. ¿Ya? Su dosis inicial fue 0,5 miligramos por kilo, eso lo tradujimos a gotas, porque como está al 6%, podemos deducir que existen 60 miligramos por cada ml y en cada ml son 20 gotas, por lo tanto sabemos exactamente cuántos miligramos tiene cada gota. El tratamiento fue realmente bueno. Yo diría que la primera respuesta fue locomotora. Prácticamente ya a los poco tiempo, digamos, de iniciado el tratamiento, 30 días, el animal ya prácticamente andaba corriendo. Realmente nosotros no lo podíamos creer, porque era un perrito que había que prácticamente llevarlo en brazos, adentro de la casa, para que se echara, digamos, y pudiera dormir tranquilo. Y no soy, porque el frío acá en Chile durante en esta época de invierno es tremendamente grande y eso también los inhabilita bastante, ¿ya? Así que eso. Acá yo les tengo un video, ojalá que se pueda, bueno, ahí se activa. Primero vamos a tratar de activar uno y después el otro. Ya, vamos a activar este primero. El Rocky así estaba. ¿Se fijan? O sea, era un perro totalmente indolente, no le interesaba moverse porque sabía que cada pisada de él era dolor, así que prácticamente estaba todo el día echadito. 30 días después, el Rocky era otro animal. Bueno, ahí está todavía con ciertas dificultades. Fíjate, hay una atrofia y también un embaramiento. Había dolor también en los carpos. Y pobrecito, él tenía muy poca fuerza en sus piernitas, ¿ya? Vimos después en la radiografía que habían hartas lesiones. Incluso había una zona lítica en la zona del tarso acá, en la parte de las patitas, había una zona lítica que pensamos que también podría haber sido un tipo de cáncer, ¿ya? Si ustedes se fijan, miren el dolor que tenía el pobrecito. Mucho, mucho, mucho dolor, mala calidad de vida, ¿ya? Un dolor realmente insoportable. Bueno, ya ahí empezó a caminar un poquito mejor, pero todavía había bastante cojera, debilidad, te fijas, embaramiento, ¿ya?
pero resulta que el Rocky le cambió la vida acá y finalmente ya a los 30 días teníamos, perdón, se me fue todo para el otro lado. Ay, a ver, tratemos de activar ese primero. No este, no este y no este. Ya, solamente este. Si ustedes se fijan, ya era otro perro, conservando prácticamente el mismo peso, pero fortaleció sus miembros posteriores, miembros anteriores, tenía ganas de jugar, de correr, y aquí ya fue increíble, llegaba a saltar, se fija el mismo perro, se sentía pero espectacularmente bien. O sea, el objetivo mío era tener una buena calidad de vida, porque yo sabía que no tenía mucho más años de vida, pero los dueños, los tutores lo querían tanto, este animal, que había que darle, ¿cierto?, un fin lo más de bienestar animal posible. Se fija, entonces, bueno, Rocky se fue en sueño un día cualquiera, y ellos lo aceptaron súper bien, porque creo que esa también es nuestra labor, hacer que ellos también tengan en el fondo una partida digna, ¿ya? Y que no mueran con dolor insoportable y con una muy mala calidad de vida. Bueno, nosotros ocupamos entonces, como yo les dije, un laboratorio con farmacia que está certificada, que a nosotros me permiten una receta magistral, regulada, ¿ya? Entre el 1 y el 8%. Antiguamente era hasta el 10%, pero después de eso, a los años después, salió un registro acá en Chile de un fármaco destinado a humanos, autorizado por el ICP, que estaba al 10%. Entonces, para que no hubiera tope en la venta, me imagino, a nosotros nos autorizan hasta el 8%, o sea, 80 miligramos por ml, que en realidad es bastante concentrado. Bueno, este es Doctora, Miyagi. Sí, perdón, perdón, interrumpo un poquito. por Tenemos supuesto. una pregunta. ¿Ya? Eh, Nos dicen que en el caso de mastocitoma dérmico en caninos, ¿qué dosis y frecuencia utilizaría? Muchas gracias de antemano. Sí, claro. Mira, yo pienso que en mastocitoma partiría, bueno, eso también depende mucho del tamaño del paciente y en qué condiciones esté el paciente. Por eso que yo les dije al principio que lo que yo siempre hago es un hemograma completo, un perfil. Trato también de tener una información quizás más acabada de repente si la persona puede hacerlo, por ejemplo, que ojalá tomen radiografía, así que se pueda una ecotomografía, para poder saber efectivamente cómo está el paciente y cómo se va a comportar con el fármaco, porque igualmente es un fármaco. Normalmente parto con una concentración de mínima, si es un perro ya de más de 20 kilos, al 6%. Si es más pequeñito, no me arriesgo mucho y normalmente es al 1 o al 2%, quizás en algunos casos ya con más problemas. Por ejemplo, tuve un gatito bastante parecido a este, que era un Iñaki, que también tenía un carcinoma espinocelular, pero ya un gato de 16 años, en malas condiciones, con problemas hepáticos, problemas renales, no me atrevía a administrar más del 1%. Y aún así, desgraciadamente, cuando en los carcinomas espinocelulares se abarca la membrana nasal y comienza a comprometer estructuras cartilaginosas u óseas, en realidad ya de cannabis no es mucho lo que podemos hacer más que tratamiento compasivo. Ahí habría que ver, hay otros tipos de tratamientos que son farmacológicos o físicos que se hacen en esos casos. Teniendo la suerte, por ejemplo, en este caso, que es un carcinoma espinocelular con muy poco compromiso profundo, como en este caso, responden espectacularmente bien. En el caso de un mastocitoma, yo también partiría, si un animal pequeño, entre el 1 y 2%, si un animal más grande, hasta el 6%. Muchas gracias, doctora. Bueno, Continuamos. este gatito entonces tiene 6 años, ¿cierto? Bueno, ahora tiene 7 años, ¿ya? Muy buena condición corporal, pesaba 4 kilos, en realidad nunca bajó, andaba siempre alrededor de ese peso. Sus exámenes no estaban muy buenos, ¿ya? Si ustedes pueden ver las lesiones típicas del carcinoma espinocelular, había también un compromiso acá por el efecto UV, ¿cierto? También hay algunas lesiones acá que no se alcanzan a ver muy bien en la zona de sus mejillas, pero el plano nasal estaba bien, bien complicado. Bueno, ellos le pusieron una cremita y no hallaban qué hacer realmente. Incluso pensaron que podía hacer, porque siempre pasa lo mismo, ¿ah? La gente cuando no tiene el conocimiento, piensan de que en vez de ser un cáncer puede ser otra cosa. Piensan que es una herida, una herida de peleas de gato o algo que se hizo el animal, no sé, al rozarse en algo, pero nunca piensan porque no saben. Pues, se fijan, la labor nuestra es también educar. Entonces, bueno, comienza a perderse acá el epitelio, te fijas, comienza a aparecer ya tejido un poco más profundo, pero ya cuando se observan, por ejemplo, orificios o lesiones mucho más profundas, es muy conveniente ahí sacar una biopsia excisional. Lo que nosotros no hicimos, ya nosotros simplemente hicimos un citológico con una impronta y asumimos que el compromiso era superficial, o sea, máximo membrana basal, y apostamos bien. Porque en realidad ya hacer una biopsia de nariz, muchas veces la gente se hace reacia, te fijas, porque hay que sacar tejido sano, tejido enfermo.
y muchas veces también es tremendamente agresivo. Bueno, en los casos en que hay compromiso mayor, hay que hacerlo, porque generalmente hay también cirugía. Se fija que se corta literalmente la zona anterior de la nariz. En este caso no fue así, pero sí habían algunas anormalidades en el perfil. Por ejemplo, estaba hipoalbuminémico, su fosfatasa alcalina levemente aumentada, lógico, cuadro inflamatorio, globulina aumentada, los monocitos, la serie roja estaba normal, fíjate, no había nada, digamos, anormal. Y en el citológico aparecían células de carcinoma espinocelular, pero al parecer no había otro tejido tampoco comprometido. Apostamos al CBD al 2%, oro transmucosal y tópico en la zona, directamente indicándole también distraerlo mucho rato para que el animal, obviamente el gato lo primero que hace es lamerse la zona, ¿ya? Y este gatito evolucionó tremendamente rápido, ¿ya? Tremendamente rápido, la respuesta fue espectacular, aparte de todas las indicaciones, encierro las horas de más luz, no le permita que salga, use pantalla solar con la máxima protección, etcétera, etcétera. Finalmente ya a los 40 días teníamos un inicio de cicatrización muy avanzado, el plano nasal prácticamente ya estaba totalmente sano, no hubo deformación de nada, él tenía una auricotomía inicial, se fija porque también tuvo un compromiso a sus orejitas, pero finalmente ya estaba en contacto con ella un poco más de un año y el gato sigue exactamente igual, o sea, súper, súper bien. Así que estamos muy contentas con el resultado. Tuvimos otro caso, desgraciadamente tenía un compromiso muy profundo, con mucho daño, tratamos de alguna forma también de, digamos, de ayudarlo con otros fármacos, como por ejemplo meloxicam con pregabalina, con CBD, pero finalmente el gatito hubo que sacrificarlo porque el daño que tenía el tumor estaba tan profundo que prácticamente ya no podía ni respirar. Pesaba muy poquito, no quería alimentarse, así que finalmente hicimos eutanasia, ¿ya? Este caso es bien interesante, el zorrito. El zorrito tiene también un carcinoma, ¿cierto? En su nariz, bastante agresivo, si ustedes se fijan, es como si realmente un ratón le hubiera comido esa zona, eh, sangrante tremendamente, hiperkeratosis de su plano nasal, tenía también procesos así como transitorios, recurrentes, de estornudos con sangre, epistaxis, ¿sí? Muy, rinorragias tremendamente abundantes, y cuando se producían estas rinorragias, inmediatamente había anemia, ¿cierto? Con abundante sangre, quedaba totalmente botado así como está, blanco. La dueña tampoco tenía muchos medios económicos como para haber hecho, por ejemplo, en ese momento haberle hecho una transfusión. Así que simplemente se apostaba a mantenerlo muy quieto, muy tranquilo y con sustancias que pudieran también aumentar la cantidad de síntesis de glóbulos rojos, ¿ya? Em, Presentaba anemia, plaquetas bajas, hipolvuminemia, bueno, era lógico, ¿cierto? Que lo que sí siempre me llamó la atención, porque todavía está vivo el zorrito, que no manifiesta dolor, solamente un poco de molestia y mucho estornudo. Hicimos todos los diagnósticos diferenciales, porque aquí salen también a la mente, salta la aspergilosis y una serie de otras cosas, cuerpo extraño y todo, pero finalmente descartamos todo. Ya lleva 2 años con esto, y con el CBD, bueno, siempre con buena condición corporal, está activo, él come bastante bien, apostamos CBD al 6%, lo mismo, oro transmucosal y tópico. Partimos esta vez con 0,5 miligramos kilo, un poquito más alto, y aumentando la dosis cada 3 días. Normalmente en las osteoartrosis yo prefiero a veces escalar cada 4 días, y al quinto día a veces aumenta un poco, pero esta vez ya necesitamos una respuesta rápida. Así que cada 3 días, una gotita. Llegamos máximo a 4 miligramos kilo, y hoy en día, bueno, está relativamente bien, pero sin embargo hay zonas, si ustedes se fijan, ha ido cicatrizando lentamente con deformación, ¿ya? Porque la lesión es bastante grande, zonas todavía muy ulceradas, se fijan, muy ulceradas, como que la cicatrización no es completa. Y aquí quedó como bastante alterado el tejido, deformado. Conversé con la dueña ahora hace poco, eh, hace poquito tiempo, con ella hace un mes atrás o menos, y me dice que las úlceras están más profundas todavía, que no ha habido mucho sangramiento, pero sí nota que el cáncer ha ido avanzando. Bueno, tomamos radiografía de tórax, no hay signos de lesiones pulmonares, no hay ningún tipo de, digamos, de percepción que pueda haber metástasis o algo así. Pero en realidad es bastante agresivo este tipo de tumor, pero finalmente, bueno, logramos que por lo menos tenga una buena calidad de vida, ¿ya? Este es por, Doctora, Bueno, sí, aquí está todo. perfecto. interrumpo un Sí, poquito. claro, Mire, sí, doctora, nos están preguntando sí. a qué se refiere con la administración. Déjeme perder Oro aquí. transmucosal, oro transmucosal. Ajá.
por Claro, favor. la vía orotransmucosal consiste en masajear el aceite, el extracto, en la zona de las encías, que en realidad sería la mucosa más accesible, más asequible y más fácil de poder, digamos, producir concentraciones plasmáticas. Entonces se hace un masaje con estas gotitas, porque en el fondo, ¿qué es lo que pasa? Si el animal se lo traga, va a llegar al sistema digestivo, ¿verdad? Va a ser, el estómago va a absorberlo, muchas veces lo que tiene que absorber, en realidad es lenta la absorción, pero de ahí pasar a la porta y el hígado va a biotransformar. Y eso se llama la pérdida presistémica. En cambio, en este caso, es como especie de efecto sublingual, como se produce en los seres humanos. ¿Se fija? Bueno, el animal va a ser difícil que se mantenga sublingual. Entonces, hacemos masaje en las encías para que la concentración plasmática sea más rápida. Eso se llama orotransmucosal. O sea, usamos la mucosa oral de las encías para que se absorba más rápido. Perfecto, doctora. Muchas gracias. Entonces, bueno, acá está Thor. Este es un canino labrador macho de 10 años que pesa 43 kilos. Que al principio, cuando nosotros lo recibimos, tenía mucha dificultad para defecar, había mucho tránsito muy lento. Y en esto también participa el sistema endocannabinoide, ¿eh? Ansioso, caminaba con mucha dificultad, con dolor. Se tomaron radiografías, se observó un síndrome de Caudequina con inestabilidad lumbosacra y discoespondilosis deformante entre L5 y L4, entre L3 y L2. Mucho, mucho, mucho dolor. Bueno, en ese momento se indicaron algunos AINES, como por ejemplo Rimadil, se indicó también pregabalina, ¿cierto? Gabapentinoides, facilitando también su defecación, agregando fibra a la dieta, pero también se adicionó en ese mismo momento cannabis. Ya partimos al 6%, partimos con 0,5 miligramos por kilo, oro transmucosal y también oral, cada 12 horas. Hay casos en que muchas veces se recomienda cada 8, ¿eh? Cuando son casos graves uno puede recomendar cada 8, pero hay que ver cómo lo tolera el animal. Bueno, estos son, me parece que son los Levántate, peores. vamos, venga, Este es uno de los vamos, levántate, iniciales. levántate, Ustedes vamos, pueden ver como vamos, arriba, vamos, la a la dificultad casa, que tenía. vamos, vamos, Vamos. ¿Te vamos, fijas? vamos. Se ayuda con las Eso, manitos, ahí el se ve pie que se le cuesta posterior un poco viene levantarse, después, ¿te ¿ves? fijas? Dolor, dolor, dolor. Pero Camina el resto del como... ánimo bien, la cola ah. feliz, la mueve súper bien, no ha tenido problemas para defecar. Le sigo dando el laxante, eso sí, Ahí empezamos nosotros con el Ey, tratamiento, ven, pero poquitito, ven ¿ah? para acá, Poco tiempo ven, mira inicial. cómo está, mira eso. Ujú. Digamos, tutor es una persona verdaderamente excelente. Muy responsable, cumplía con todos los tratamientos, realmente responsable. Bueno, acá hay otro que también comenzamos. Está de súper buen ánimo, Las primeras tiene buen semanas, movimiento de cola, ahí se considera buen ánimo, súper pero contento, ha tenido un buen día. ahí empezó a evolucionar positivamente. Disculpa la hora por el video, pero se ve de bastante buen ánimo. No lo he visto defecar, yo creo Camina que todavía bastante defecando tendría embarado, que ¿eh? ver si es que Bastante embarado. existe dolor todavía residual de este tema o está súper bien, pero anímicamente se maneja súper. Vamos, Thor. Y cuando persigue su pelota, hasta trota, corre detrás de ella. Así que se podría decir que en cuanto al manejo del dolor, ha andado súper bien en estos últimos días. Mañana te voy a mandar, o sea, no, yo creo que para el fin de semana, cuando ya lleva unos días con el aceite, te voy a mandar otro video para ver cómo va. En realidad la respuesta fue bien No sé, no rápida, ¿eh? sé si deberíamos suspender la famotidina con la pregabalina para ver el efecto del aceite. En realidad suspendimos ¿cómo se llama? La famotidina, pero no la pregabalina. Dejamos. Yo generalmente la mantengo porque ayuda muchísimo. Bueno, y esta ya Por se principio, ve mira, un acá está cambio Thor. bastante Aquí andamos grande. viendo la colina, está súper Ya bien de ánimo. Vamos, prácticamente Thor, sus venga. 4 patitas muy Vamos, bien vamos, apoyadas, ven, sin dolor eso. y muy Ven, activo, muy, muy lo han activo. hecho súper bien los remedios. Sí. Hasta el momento sigue con pregabalina, es 1,5 pastillas que le doy. No recuerdo cuánto era pregabalina, parece que es de 20. Y famotidina. Incluso quiere Y aquí jugar. anda lo más bien. Anda juguetón y todo. Quiere jugar. En la escala de dolor diría que anda bien bajo. Se refiere él a la escala de dolor del CPBI, ¿ya? A la Canine Beef Pain Inventory, que es una escala de dolor bien interesante cuando uno hace análisis de la evolución de los pacientes, cuando no tienes esta, ¿cómo se llama? Esta cinta que va corriendo y tú le vas midiendo los ángulos y los rendimientos musculares y todo eso, bueno, la CPBI ayuda bastante para poder evaluar cómo parte el animal con el tratamiento y cómo va evolucionando. En cuanto el concepto es, ¿el dolor interfiere con la actividad de mi perro? ¿En qué grado interfiere? O el dolor está presente con mayor y menor intensidad con respecto al tratamiento. ¿Te fijas? Entonces él me mandaba
su escala de dolor para poder evaluarla. Bueno, y acá ya cambia, pero sustancialmente, mira, llega a trotar medio inclinado para el lado, pero ya se nota otra cosa. O sea, ya él cambió la vida, incluso tiene ganas de jugar con otros perritos, ¿se fijan? Su calidad de vida, pero mejoró 100%. Maravilloso. Dominando completamente él con fuerza sus patitas. Y acá, esta es la última que mandó. Allá va todo corriendo a recibir a mi primo. Mira cómo llega a trotar. Así que no, estamos súper Así como está contentos. ahora. Muy, muy importante. Pero ¿sabes qué? No todas las personas son, ¿cómo se llama? Buenos tutores para hacer una buena respuesta, porque muchas veces hay gente que no tiene el tiempo, no tiene la disposición, desgraciadamente no tiene digamos, las condiciones económicas. El aceite acá en Chile no es barato. Para nosotros no es barato. Tampoco es inaccesible, pero es probable que muchas veces un frasco de extracto no alcance para un mes. Entonces muchas veces eso dificulta mucho los tratamientos. Bueno, esta es Emma, una canina, una Golden Retriever de 8 años, que los tutores la llevan a consulta, indica que presenta dolor, dificultad al pararse. Realmente esta perrita andaba prácticamente en las puntas de las uñitas, ¿eh? Se usó en esa oportunidad carprofeno, tramadol con dexametasona para bajar un poquito el dolor. Se hacen incluso algunas radiografías, se detecta acá, ¿cierto?, una espondiloartrosis tremendamente grande. También acá digamos, se hicieron también acá un pequeño análisis, no es tan maravillosa la radiografía, pero se ve que hay displasia de cadera, ¿cierto? Se acerca de nuevo a la clínica, se toma una radiografía y también se observa que había problemas a nivel de rodilla y de codo, ¿cierto? Perdón, de cadera, con disminución de la percepción del miembro posterior derecho. Nuevamente vuelve a consulta, ya prácticamente la perrita no se para, a pesar de que se le administra una serie de fármacos. Al examinar perfil y hemograma, en general su estado estaba bastante bueno. Comenzamos al 8%. Este caso fue bastante más extremo porque prácticamente no caminaba, ¿ya? Y partimos con 0,1. Acuérdense que siempre en el sistema endocannabinoide hay que trabajar a titulación para ir lentamente aumentando la respuesta de receptores, ¿ya? Y viendo la respuesta del paciente. Se observa entonces displasia de cadera grado 2, ya hallazgo de displasia de cadera grado 1 en el lado derecho, hallazgo de osteoartrosis entre L7 y C1 y relacional con la clínica. Bueno, esta es una de las primeras de la EMA. Prácticamente no caminaba, no era capaz de levantarse, se arrastraba prácticamente, literalmente así. Además que una perra era bastante obesa, ahora está mucho más delgada porque camina más también. Y desgraciadamente vive en un terreno, porque todavía está bien, muy irregular, en parcela donde tiene que subir y bajar. Eso los afecta mucho, sobre todo cuando hay problemas entre la última lumbar y la sacra, cuando hay que hacer ese movimiento, te fijas, de cambio de ángulo. Afecta mucho. Esta persona también, su tutora, con mucha responsabilidad, se demoró más tiempo en responder y ya estaba como media ya que tiraba la esponja. Como que ya no me creía mucho. Yo le dije paciencia porque ya va a responder y a los 2 meses comenzó a caminar y ahí no paró más. Por ejemplo, aquí ya la Emma se mueve con mucha, mucha libertad, mueve su colita porque ya no le duele. Fija, yo le he visto subir y bajar cerro. Si ustedes se fijan, ya por lo menos apoya toda su patita. E incluso en el verano se pega su buen chapuzón y nada. Al principio no toleraba a este perrito, que era cachorrito cuando ella estaba muy enferma y peleaba con él, le pegaba, porque en realidad no tenía mucha tolerancia por el tema del dolor. Hoy en día son muy amigos y ya tiene muy, muy buena calidad de vida. Este perrito es un poco más complejo, este caso clínico. Este es un poodle macho, el Toby, tiene 14 años de edad, muy flaquito, muy malas condiciones, lo encontré yo, porque prácticamente ya no quería comer, ¿ya? La radiografía acusó lumbosacro, discoespondilosis, grado muy avanzado, osteoartrosis en las 2 rodillas, caminar embarado, y en ese momento se le indicó carprofeno, después de eso se suspendió, se dio melaxicam con pregabalina. Entre medio presentó unas infecciones urinarias recurrentes, también había un cierto problema a nivel de un riñoncito, baja de apetito, bajo peso, mucho, mucho dolor. Se controló, por supuesto, y el tema de la infección urinaria, y partimos al tiro con CBD al 1%. No me atreví más, porque un animal muy débil con muchos factores que estaban en contra. Partimos con 0,2 miligramos por kilo, escalando cada 3 días.
Entre tanto, sufrió una nueva crisis de dolor demasiado grande, que hubo que hospitalizarlo, te fijas, unos 3, 4 días, aplicaron fármacos, salió mucho mejor y de ahí en adelante no ha parado. Está bastante, bastante mejor. Siguió escalando, hoy en día se detuvo la dosificación, ya a los 50 días comenzó a recuperarse y a comer bastante más. Él era más o menos esto que está ahí. Prácticamente estaba a punto de caerse, te fijas, cuando se mantenía en pie, empezaba a moverse hacia ambos lados, con la colita muy caída, miembros posteriores con muy poca fuerza, deambulando, prácticamente arrastrando el tren posterior, con muy poca propiocepción en sus patitas y a echarse. Eso era todo. Bueno, pasaba prácticamente echado. Ya finalmente, ya después comienza a evolucionar un poquito más, se fija, ya comienza a caminar, quizás con un poquito más de fuerza, igual todavía como que no tiene mucho manejo, ¿cierto? Y sigue caminando un poco embarado, pero ya hoy en día mejoramos muchísimo. Si ustedes se fijan, bueno, como que las manitos caminan a un trote un poco diferente de las patitas, pero por lo menos ya fortaleció su tren posterior, al parecer bajó bastante el dolor, ese es su hermano, aún tiene la colita bastante caída, no la mueve mucho, probablemente no tenga mucha sensibilidad en los tiempos posteriores, pero se mantiene por lo menos y camina bastante bien, engordó incluso, ¿ya? Y bueno, este otro también, ahora último, es quizás el último que yo le di, sigue bastante, es un perrito de 14 años, ¿ya? Bastante más recuperado, defecando normal, sus exámenes han aparecido bastante mejores, em, así que su calidad de vida 100% mejor. Incluso se le un saltito ahí, se fija. Así que el dolor ya no es tanto, ¿ya? Bueno, con respecto, y ahí finalmente terminamos con esto. Espero que tengan la paciencia, ya queda poco ya. Em, Hoy en día ustedes se saben, bueno, tienen que algunas personas que están ya en el tema, que existe una gran investigación con respecto a los cannabinoides y el sistema digestivo. Este estudio que se hizo ya hace algunos años atrás, si ustedes se fijan en Frontier, en el año 21, acerca de la circulación de endocannabinoides como marcadores de enfermedades crónicas enteropáticas como un estudio piloto, ¿ya? Es bastante interesante porque se han ido caracterizando muchos receptores que aparecen también en enfermedades crónicas del ser humano. Así que en el fondo ese es hoy en día nuestro objetivo de estudio, es identificar cannabinoides del sistema y no cannabinoides del sistema gastrointestinal en el perro como modelo de estudio de enfermedades intestinales en el hombre, ¿ya? Como antecedentes así generales, no se lo voy a leer todo, me imagino que ya están cansados, pero por ejemplo se ha relacionado muchísimo con síntomas gastrointestinales crónicos recurrentes, ¿verdad? Enfermedades intestinales en el perro muy, muy frecuentes como colitis linfocítica, colitis plasmocítica, colitis eosinofílica, colitis ulcerosa histiocítica, que esta es bastante poco frecuente, que está siendo muy estudiada hoy en día. La colitis ulcerosa histiocítica, principalmente macrófagos PAS positivos, y colitis granulomatosa regional, donde hay prácticamente una atrofia del sistema digestivo. Entonces hay una gran variedad de enfermedades inflamatorias en los perros, ¿verdad?, que están siendo hoy en día estudiadas, que es la enfermedad responsiva, ¿cierto?, a los corticoides. Y estas enfermedades pueden afectar tanto al sistema digestivo, intestino delgado o grueso, incluso hasta estómago, ¿ya? Con las enterocolitis linfocíticas, plasmocíticas, etcétera, etcétera, ¿ya? Son enfermedades muchas veces multifactoriales, donde hay interacciones entre antígenos alimentarios y otros factores como la microbiota intestinal es muy importante, e incluso también se habla de factores genéticos, ¿ya? Genera una cascada inflamatoria, donde se produce una infiltración de la lámina propia, donde obviamente se infiltran estas células que están siendo descritas anteriormente. Se establece a partir del año 2003 una puntuación de los síntomas en los animales enfermos, así como se hizo en los seres humanos con la enfermedad de Crohn, ¿ya? Con la colitis ulcerosa, que en el fondo es la enfermedad de Crohn, que puede incluirse dentro de enfermedades intestinales multifactoriales idiopáticas crónicas, donde no se sabe mucho todavía. Y este índice entonces se llama el índice CDAI, que es el Canine Inflammatory Bowel Disease Index Activity, que valora determinados signos clínicos, donde se puntúan de 0 a 3, donde 0 es normal, 1 es leve, 2 moderado, 3 severo, ¿ya? A partir del año siguiente, donde fue descrito, se propusieron modificaciones sobre este índice y entonces se le cambió de nombre y se llamó el CDAIC, que es el Canine Inflammatory Bowel Disease Activity Index of More Intestine. Y este índice concluye parámetros más enfocados en los síntomas provocados por enteritis linfoplasmocitaria del intestino delgado del canino, tal como se ha planteado en los humanos,
y este estudio en perros se ha llevado también a plantear de que el perro puede ser un modelo de estudio del ser humano, por eso que es muy importante, ¿ya? Así que estamos en esto, en ir caracterizando, ojalá, de aquí en adelante, con estudios de investigación, algunos receptores que ya han sido descritos en los seres humanos frente a estas enfermedades, ¿verdad? Y, ¿cómo se llama?, compararlos con lo que está ocurriendo también en los casos de los perros. Ya, por ejemplo, la distribución inmunohistoquímica de los receptores cannabinoides en gastrointestinal canino. CB1, por ejemplo, se documentó en la lámina propia, células epiteliales. CB2 también, lámina propia, mastocitos, inmunocitos, vasos sanguíneos, células de músculo liso. Y también se vio que los perritos padecían de diarrea idiopática crónica, mostrando una expresión disminuida de receptores CB1 y CB2 en la mucosa del colon en comparación con grupos control. O sea, hoy en día se está estudiando muchísimo y eso es lo que a nosotros nos motiva hoy en día, poder hacer un trabajo que estamos en eso, ¿ya? Así que esa era mi charla, que ha resultado un poquito larga, me van a disculpar, pero es lo que yo quería contarles hoy en día. Excelente, doctora. No, muchísima información, muy importante. Y bueno, este estudio que está haciendo al último está genial. Vamos a Sí, ver resultados. sí, Doctora, Súper, doctora. Muy, muchas muy gracias, padre ese muchas estudio. gracias. Sí, Muchas gracias. gracias a doctora, ustedes. tenemos una ¿Ya? pregunta de la Ya, doctora Maricruz, en sí. donde nos dice que si la dosificación fue cada 24 horas en el Golden y el último caso del Pug. No, mira, la verdad es que siempre yo parto por lo menos cada 12 horas y los casos más extremos de dolor incluso he apostado por cada 8, pero haciendo exámenes un poco más, digamos, más cercanos, sobre todo lo que es funcionalidad renal y hepática, para saber si lo tolera bien el perrito o no. Ahora, cuando ya el animal responde, yo he visto que cuando se suspende, digamos, y se da cada 24 horas, hay algunos animales que recaen. Entonces, muchas veces es necesario volver de nuevo al régimen de cada 12 horas, por lo menos. Eso es lo aconsejable, porque el deterioro, digamos, es bastante, digamos, muchas veces son enfermedades bastante complicadas, entonces es difícil de poder asegurar si nosotros suspendemos una dosificación que el animal vaya a tener una recaída difícil de poder remontar. Muy bien. Perfecto, doctora. Pues muchísimas gracias. No hay más preguntas. La grabación la vamos a tener disponible en YouTube En YouTube. posteriormente Ajá. y ya sea con sus rectoras para que les den toda la información. ¿De Así acuerdo? es. Para que también inviten, Enrique, se suscriban e inviten a gente a suscribirse para que nosotros sigamos, pues ahora sí que compartiendo cada vez más, temas allí en YouTube, en nuestro canal de YouTube. Así es. Claro que sí. Y bueno, están preguntando respecto a pláticas, cursos. Se está programando. Este año ya no va a ser posible. Pero bueno, hay muchas plataformas donde pueden seguir capacitándose y pues bueno, aquí con nosotros estamos preparando precisamente para el próximo año seguramente, pero el segundo semestre vamos a tener más pláticas respecto al tema de la medicina canábica. Doctora, no sé si quiera dar alguna última comentario, algún... Bueno, agradecerle nomás a las personas que están escuchando, a los colegas que están escuchando, desde que ya no está tan tarde, la paciencia. Qué bueno porque en realidad sí está muy satisfactorio, porque en el fondo también se necesita apoyo y se necesita que las personas vayan creyendo y educando a su vez a sus propios pacientes, a sus tutores, de manera que vayan eh, colaborando para que cada vez podamos hacer más ciencia y de buena calidad. Así que se los agradezco muchísimo. Al contrario, doctora, Y a muchísimas ustedes gracias también, a por usted. supuesto. Muchas gracias. Gracias. Y pues bueno, miren, no hay preguntas, pero están felicitándole respecto a su plática, que la mejor pláticas que Muchas han gracias. participado. Muchas Y gracias. pues bueno, definitivamente, doctora, muchísimas gracias. Perfecto. Un abrazo para cada uno de ustedes. Pues muchas gracias. Gracias, Hasta doctora. luego. Gracias, Bueno, Janet. Gracias, doctor No, Enrique, es como un gusto, siempre. buenas noches. buenas noches, igualmente un Buenas gusto. noches a Buenas todos. noches. Muchas Aquí gracias a seguimos. todos los Gracias. asistentes. Gracias a Hasta todos. Que luego. estén bien. Hasta Hasta luego. luego. Gracias. Bye Buenas bye. Hasta luego. noches, bye. Chao.